La deuda de Estados Unidos es tan grande que si apilamos cada dólar de esta deuda, uno encima de otro, llegaríamos a la luna más de 10 veces. La cifra en concreto asciende a los 36 billones de dólares, es decir, 36 seguido de 12 ceros. Una cifra tan grande que permitió a los Estados Unidos durante décadas un dominio económico casi sin parangón sobre sus enemigos y aliados, pero que ahora parece estar a punto de llevarlos al desastre total. Del sueño americano a la pesadilla de la deuda. El dólar al borde del colapso. Acompáñanos a descubrir cómo los Estados Unidos lograron crear una montaña de deuda que durante décadas lo ayudó a financiar su imperio y que ahora amenaza con ser el talón de Aquiles que termine por hundir a ese país. La historia de una deuda sin fin. Nuestra primera parada nos lleva al siglo XX. Específicamente al año 1936, cuando el economista británico John Maynard Keynes publica su obra La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Este libro nace en medio de una época convulsa. Keynes no solo había visto cómo la Primera Guerra Mundial fragmentaba Europa, sino que también estuvo en medio de una crisis económica sin precedentes, la Gran Depresión. Esta había sido provocada por el desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929. La recesión mundial subsiguiente puso en jaque los fundamentos del liberalismo económico clásico que hasta ese momento había dominado el pensamiento económico y las políticas públicas de la mayoría de las potencias occidentales. El liberalismo clásico sostenía la ficción de que una mano invisible autorregulaba el mercado mediante la interacción entre la oferta y la demanda, promoviendo en teoría una tendencia natural al pleno empleo. Sin embargo, la experiencia de la crisis de 1929 demostró que esta visión era incapaz de explicar la persistencia de un desempleo masivo y la contracción de la producción a niveles catastróficos. Ante esto, la propuesta de Keynes fue que, en situaciones de crisis, el Estado debía intervenir activamente en la economía, a través del gasto público y la inversión, para reactivar la demanda agregada. Además, consideraba que la deuda pública no es necesariamente un problema si se utiliza para estimular la economía. Eso sí, estableció 3 condiciones para la deuda. Debía ser productiva, estratégica y, sobre todo, temporal. No obstante, como veremos más adelante, la élite gobernante de Estados Unidos terminó interpretando el término temporal igual a eterno. Posteriormente, aún con la Segunda Guerra Mundial en curso, específicamente en 1944, se convocó la conferencia de Bretton Woods. El propósito de dicha reunión era establecer un nuevo orden financiero internacional que permitiese la reconstrucción de Europa y al mismo tiempo evitara la repetición de las devastadoras crisis económicas de entreguerras. Keynes participó activamente en las negociaciones, proponiendo la creación de una moneda internacional también llamada Bancor y la conformación de un sistema de compensaciones entre países que redujera los desequilibrios comerciales. Sin embargo, la posición dominante de Estados Unidos en ese momento decantó las decisiones a favor de un sistema basado en el dólar como eje central y en la conversión de esta moneda a un tipo de cambio fijo con respecto al oro, equivalente a $35 por onza Troy. Estos 2 puntos fueron claves para el dominio del dólar.
pues el resultado fue la instauración de un régimen cambiario en el que todas las monedas mantenían paridades fijas frente a la moneda de Estados Unidos, y este país se comprometía a convertir los dólares en oro a la tasa acordada. Esto implicó en la práctica la consolidación de la hegemonía económica de Estados Unidos, porque el dólar se convirtió en la divisa de referencia para el comercio internacional y las reservas de los bancos centrales de todo el mundo. Una posición que parecía una bendición para los Estados Unidos, pero que pronto revelaría ser una bomba encubierta. Estados Unidos y la sombra de la traición. Por un lado, la respuesta a este sistema ya levantaba sospechas desde el principio, incluso entre los aliados de Estados Unidos. Por ejemplo, durante la crisis de la libra esterlina de 1947, los británicos notaron los efectos perniciosos de este acuerdo. El diario The Economist escribía: cada vez que Estados Unidos concede una ayuda, adjunta unas condiciones que imposibilitan que el Reino Unido logre escapar de la necesidad de volver a pedir más ayuda, cada vez con mayor humillación y con condiciones aún más incapacitantes. Estas palabras resultaron proféticas durante la crisis de Suez en 1956, momento en que Reino Unido se dio cuenta que Estados Unidos podía traicionarlos sin casi consecuencias. Pero no fueron las únicas contradicciones que emergieron. Por su lado, el general Charles de Gaulle criticaba desde Francia la posición sumamente privilegiada que el mundo le había concedido a la divisa estadounidense. Añadía también que la reticencia estadounidense a renunciar a su hegemonía ha llevado al país a emitir dólares continuamente, utilizados para hacer préstamos a otros países, pagar deudas o comprar productos muy por encima del verdadero valor de sus reservas. De Gaulle era consciente de la vulnerabilidad de su país frente a Estados Unidos e intentó retirar la mayor cantidad de oro posible. Sin embargo, esto deterioró la relación entre ambos países, tanto que para 1966 Francia quebró su relación con la OTAN. Y 2 años después, Estados Unidos, básicamente, impedía que se retirara oro de Fort Knox. Por otro lado, desde una perspectiva puramente económica, la situación no era mucho mejor. El 28 de octubre de 1959, el economista belga-estadounidense Robert Triffin presentó ante el Congreso de los Estados Unidos su análisis crítico del sistema de Bretton Woods, señalando las contradicciones inherentes al uso del dólar estadounidense como reserva internacional. Esta problemática se conocería como el dilema de Triffin. Robert Triffin argumentó que para satisfacer la demanda global de reservas, Estados Unidos debía incurrir en déficits continuos, lo que a largo plazo socavaría la confianza en la convertibilidad del dólar en oro. En otras palabras, gastaban más dólares de los que podían respaldar con oro, y esto hacía que todo el mundo sospechara. Además, que las aventuras bélicas de Estados Unidos, entre las que se encuentran la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, solo empeoraba la situación del déficit constante. Es por estos problemas que el gobierno de Estados Unidos, a continuación, hizo lo que hace cuando se encuentra entre la espada y la pared. Tiró el tablero. El 15 de agosto de 1971, la historia económica del mundo cambió para siempre. Sin previo aviso, en un anuncio que tomaría por sorpresa a aliados y adversarios por igual, el presidente Richard Nixon pronunció las palabras que marcarían el fin de una era. La convertibilidad del dólar en oro quedaba suspendida. La gran arquitectura financiera de Bretton Woods, cuidadosamente diseñada tras la Segunda Guerra Mundial para garantizar estabilidad monetaria, se derrumbaba en un parpadeo. Lo que había sido el pilar de la confianza global en la moneda estadounidense quedaba reducido a un recuerdo del pasado. El shock de Nixon, como se conocería más tarde, dio paso a una era de incertidumbre y volatilidad.
La estabilidad cambiaria que por décadas había permitido a las naciones planificar con relativa certeza se esfumó. El mundo entero entró en una nueva etapa de especulación financiera. Con el paso de los años, la desaparición del patrón oro desencadenó un proceso imparable. La deuda se convirtió en la herramienta predilecta de los gobiernos para financiar sus ambiciones. Sin la necesidad de respaldar cada billete impreso con oro, la Reserva Federal expandió la oferta monetaria y la emisión de bonos del Tesoro se disparó. El mundo entero, sin darse cuenta, se volvía dependiente de una economía basada en promesas. Promesas que pronto podrían romperse. El fin del sueño americano. Desde que se rompió la convertibilidad al oro, la deuda bruta de Estados Unidos con respecto a su PBI aumentó desde un 38% en 1971 a alrededor de un 120% en la actualidad. Además, como dijimos al principio, la élite de Estados Unidos decidió que la deuda no era tan mala después de todo, así que la convirtió de temporal a básicamente eterna, o en eterno crecimiento. Y no solo eso, sino al ya no tener que responder ante nadie, básicamente tiraron la casa por la ventana e imprimieron dólares como nunca antes se había visto. Formalmente, era mantener una política monetaria expansiva. Pero si algún otro país decidiera hacer algo parecido, tendría una inflación tan grande que su economía doméstica se volvería un desastre. Sin embargo, por la demanda que existe de dólares a nivel global, Estados Unidos puede permitirse el lujo de seguir imprimiendo dinero, aunque esto podría cambiar pronto. Los principales tenedores de deuda estadounidense están haciendo fila para salir del barco antes de que se hunda. Japón, el mayor acreedor extranjero, redujo sus tenencias en $61.900 millones en el tercer trimestre de 2024, marcando la mayor venta de su historia. Es un movimiento que habla por sí mismo. Incluso los aliados más cercanos están ajustando sus apuestas. China, por su parte, ha sido aún más agresiva, recortando su participación en $400.000 millones desde 2018. Pero los chinos no se limitaron a vender. Redirigieron esos fondos hacia proyectos estratégicos como la nueva ruta de la seda, fortaleciendo su infraestructura y expandiendo su influencia global. Si el dólar sigue perdiendo protagonismo, quizás el verdadero sueño americano sea encontrar nuevos compradores dispuestos a cargar con esta montaña de deuda, aunque cada vez parece una apuesta más riesgosa. Mientras tanto, Donald Trump parece tener una solución muy particular para el problema de la deuda: hacerla aún más grande. Según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, sus propuestas podrían añadir más de $15 billones a una cifra que ya desafía a cualquier calculadora común. Entre sus propuestas, destaca también una nueva ronda de recortes de impuestos, porque claro, ¿qué mejor manera de lidiar con una deuda monumental que reducir los ingresos fiscales? Esto plantea una pregunta inevitable. Si se recauda menos, ¿cómo se pagará la deuda? La respuesta es tan predecible como inquietante: con más deuda. Trump, fiel a su estilo, confía en que estas medidas calentarán la economía, estimulando el crecimiento y ampliando la base tributaria, lo que, según él, eventualmente compensará la pérdida inicial de recaudación. En teoría, suena casi poético. En la práctica, parece más un viejo cuento neoliberal. Al final, Trump y la cúpula estadounidense no parecen tener otra alternativa que pisar el acelerador y esperar que el precipicio de la deuda no esté cerca. Sin embargo, con el surgimiento de China y los BRICS, empiezan a surgir alternativas a un sistema cada vez más roto.
Pero tú, ¿qué opinas? Cuéntanos en los comentarios.